Hola, muy buenas tardes amigos del Centro Extracurricular. Mi nombre es Ángel Gabriel Valencia Ocampo y hoy estoy aquí para hacer la creación de este podcast que nace a partir de mi deseo de querer cumplir con la tarea del curso extracurricular, de querer acreditarlo y parte de ello, sobre todo también de la necesidad tan importante de hablar de este tema que es la nueva escuela mexicana. Bueno, este podcast tiene como objetivo hablar de lo que es la nueva escuela mexicana, cuál es su propósito, para qué sirve, todo lo que los principales componentes de la nueva escuela mexicana. Y claro, para la realización de este podcast o para la realización de mis notas o las ideas principales que vengo a exponerles, hemos tomado como referencia el capítulo 3 del libro del maestro Isaac Abisaí, que se llama La nueva escuela mexicana, un proyecto emancipatorio. Vean nada más qué título y qué título tan poderoso y de cual simplemente desde ahí siento que podríamos hablar o desarrollar mucho la idea de lo que queremos transmitir. Es que específicamente también hablando de ese libro, del capítulo 3 del maestro Sergio Borón. Muy bien. Sergio Tobón. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a estar hablando un poquito de la nueva escuela mexicana o abreviado NEM, Nueva Escuela Mexicana. ¿Cómo es que surge o cómo es que llega a nosotros este nuevo plan de estudios tan controversial que ha hecho a los maestros cambiar de método, el método en el que imparten sus clases y a los alumnos la forma en la que se relacionan, participan o adquieren el conocimiento dentro de nuestras aulas? Entonces, ¿cómo es que surge la nueva escuela mexicana? Bueno, pues la nueva escuela mexicana surge precisamente de todo lo anterior o de las necesidades insatisfechas que teníamos en programas o planes de estudio actuales. ¿A qué me quiero referir con esto? Pues básicamente a que han causado diversas problemáticas o dificultades dentro de las escuelas o del proceso educativo. ¿A qué me refiero con esto? Todas estas problemáticas del sistema educativo anterior nos dejó, por ejemplo, un modelo educativo centrado en la memorización y en la realización de exámenes, como eran modelos pasados en los cuales se categorizaba o se segregaba a los alumnos de acuerdo a la evaluación. Era muy común que se excluía a los alumnos con promedios bajos, diciendo que eran aparentemente los más atrasados o rezagados, cuando la realidad es que debemos de buscar un modelo educativo que se centre precisamente en trabajar todo esto que los planes anteriores no trabajaban. Por ejemplo, como les menciono, en planes anteriores hablábamos de memorización, de que el alumno era un sujeto pasivo, receptor únicamente de conocimientos, y que nosotros como docentes éramos la figura de máxima autoridad dentro de nuestra aula, que éramos estos entes o estos personajes con el conocimiento absoluto sobre todo lo que estábamos impartiendo dentro de nuestro salón, y que los alumnos se debían de limitar a simplemente recibir de nosotros el conocimiento, cuando ellos también tienen aprendizajes y conocimientos que son extraídos precisamente de algo que vamos a hablar más tarde, que es la comunidad. Entonces, punto clave para entender la NEM, viene a ayudarnos a erradicar todas estas problemáticas que tenemos desde modelos educativos pasados. Solamente será este problema de la evaluación que les hablaba hace un poquito, que se categorizaba a los estudiantes de acuerdo a sus calificaciones, y justamente nosotros como maestros, al aplicar estos exámenes estandarizados, contribuíamos a que los alumnos se sintieran tontos o que no disfrutaran del proceso de educación, pues a nosotros etiquetarlos, ellos mismos se excluían dentro de este proceso enriquecedor que debe de ser parte de todos, de donde todos debemos de estar involucrados. Además, también algo que vino a ayudarnos es en las desigualdades educativas profundas, puesto que les da foco y les da el valor que se merecen las comunidades indígenas
y zonas marginadas. En cuanto a esto, hablamos también de una problemática de que los contenidos que los alumnos aprendían muchas veces en nuestras aulas no eran aplicables para su contexto. O sea, no voy a decir por ahí qué plan era, pero uno de los planes justamente que marcaba las TICs como fuente clave y las tecnologías de la información y la investigación como fuente clave para el aprendizaje y que los alumnos debían de adaptarse a la nueva era digital, que hoy en día ya es algo necesario, pero que en aquellos talleres era sumamente difícil de aplicar a los contextos en zonas rurales o marginadas, ya que no eran aplicables para los conocimientos que los niños tenían. Para que me entiendan un poquito, porque siento que no me estoy dando a entender, por eso les decía que no soy muy bueno haciendo este tipo de videos, pero básicamente no es lo mismo enseñar en una zona rural y en una zona urbana. Actualmente a mi persona le está tocando trabajar o prestar servicios en una zona rural. Entonces ahí es donde uno puede observar que los contenidos deben de ser aplicables a la zona en la que se está trabajando, a las características del contexto de nuestros alumnos para que ellos puedan apropiarse más fácilmente del conocimiento y que no tengan que estudiar o memorizar contenidos que no les pertenecen o que no les son familiares al el hecho de lo que los rodea. No va a tener los mismos aprendizajes un alumno que vive en la ciudad de Morelia, a mis alumnos que viven en el Mayorazgo, una comunidad de aguacateros. Entonces nosotros como maestros debemos de explotar justamente esta parte, hacer que los alumnos interactúen y relacionen todos estos conocimientos con su entorno social. Además, la NEM, pues bueno, para resumir un poquito el video, pues la NEM surge de todas estas necesidades sociales que sistemas o programas anteriores nos habían dejado, como ya les había mencionado algunos. La NEM busca darle solución y sobre todo no cometer los mismos errores. Básicamente, ella va a ser la principal encargada de ayudarnos a que los alumnos disfruten del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un enfoque humanista, que es una de sus principales características dentro de este programa de estudio. Ay, ¿se quitó? No, seguimos. Bueno, sí, como les digo, bueno, ya surgió una de las palabras claves que es el enfoque humanista que nos va a ayudar a hacer que los. Sí, con este enfoque humanista, pues la NEM busca erradicar o hacer diferentes las cosas a estos programas anteriores o la educación tradicional que solamente estaba centrada en el aprendizaje de los contenidos y en la memorización de estos, sino que también la NEM nos dice que los alumnos o les da prioridad al desarrollo pleno de la persona, no solamente los contenidos memorizados, sino también que debemos de nosotros como maestros darle prioridad o priorizar a todos estos aprendizajes que complementen a la persona en un sentido humanista, como es lo emocional, lo social, lo ético y lo comunitario, valores sumamente importantes para la adecuada formación de una persona o de un ser humano. Entonces, dentro de las características que tiene este enfoque humanista en la NEM, sobresale mucho la dignidad humana y los derechos humanos. La educación promueve el respeto a la igualdad. Siempre se ha hecho de esta forma y algo que no se había hecho o lo cual la NEM nos habla bastante es acerca de la igualdad sustantiva. Parte de su sentido humanista habla mucho de la igualdad sustantiva. ¿Y cómo quiere decir esto? La igualdad ante diferentes situaciones o bajo diferentes contextos, que era lo que yo les decía. Me voy a saltar un poco, pero también igual en algún momento del podcast lo tenía planeado decir. Y es que algo de lo que yo admiro mucho dentro de la nueva escuela mexicana es este proceso de evaluación diferente, que justamente aquí es donde sobresale este enfoque humanista o de lo que yo les estoy hablando. ¿No? Hablamos mucho
no todos los estudiantes aprenden a un mismo nivel o a un mismo tiempo, y sobre todo bajo una misma metodología. Todos los estudiantes aprenden de forma diferente, en tiempos diferentes, y es algo que la NEM le dio mucho énfasis y que sobre todo nosotros como docentes sabemos que es cierto y que en programas anteriores esto lo veíamos como una desventaja o algo malo, que los alumnos, que nuestro grupo estuviera en desnivel, que alumnos fueran aprendiendo más rápido que otros y sucesivamente. Entonces aquí la nueva escuela mexicana nos dice que precisamente eso bajo su enfoque humanista, que todos los alumnos aprenden y bajo tiempos diferentes y bajo condiciones diferentes. Y hablando de condiciones, ahí nos lleva a su relación con la comunidad, su relación con la forma en la que los estudiantes sí, los estudiantes se relacionan socialmente, su vinculación con el tejido social es algo que sobresalga su enfoque humanista. Este, y volviendo a la igualdad sustantiva, entendíamos, por ejemplo, yo les mencionaba algo de la evaluación, y es que la nueva escuela mexicana tiene como propósito en la evaluación que apliquemos justamente esta igualdad sustantiva al momento de evaluar, puesto que no puedo o no deberíamos de evaluar de forma, pues sí, de forma igual a todos los alumnos, puesto que cada estudiante, pues como lo dijo, aprende de diferente forma, y sino que deberíamos de hacer algo llamado retroalimentación cualitativa, en la cual nosotros como docentes les brindamos a estos alumnos un acompañamiento, una oportunidad de aprender y de transformar, o sea, de visualizar sus errores, de identificar sus dificultades para seguir trabajando sobre la marcha, porque la educación no es un proceso que termine en la evaluación, sino que aún después de la evaluación, nuestros alumnos, nosotros, seguimos en un proceso de formación, en un proceso de aprendizaje, el cual nunca se termina y que dentro de lo que cabe, la comunidad juega un papel sumamente importante, ya que es algo que a partir de nuestra cultura, de nuestra identidad, forja más conocimientos y hace que los interioricemos de mejor manera. Además de que buscamos que los alumnos lleguen a una formación integral, que los alumnos desarrollen su pensamiento crítico, su autonomía, pensamiento crítico, que los alumnos sean capaces de identificar por qué es que están aprendiendo este contenido, para qué les sirve este contenido, dónde lo podemos aplicar en la vida diaria, qué beneficio tiene que yo como integrante de una comunidad tenga este conocimiento acerca de las plantas, tenga este conocimiento acerca de los animales, de el agua que corre por el territorio de nuestra comunidad. Entonces, justamente eso, que siempre cuestionemos que, bueno, bueno, cualquiera de nosotros, tanto nosotros como nuestros estudiantes, cuestionemos la razón por la cual es necesario aprender determinados contenidos. Además de eso, también busca en los estudiantes desarrollar autonomía, sí, así como lo oyen, que ellos sean capaces de ser autónomos y de buscar soluciones o buscar respuestas a sus dudas de forma autónoma, que no dependan siempre del maestro para mostrarle cuáles son los contenidos que deben de aprender o cuáles son los contenidos que deben de aprender, sino que ellos también desarrollen una autonomía bajo la idea de que, maestro, bajo sus dudas, maestro, hoy tengo la duda de por qué el cielo siempre es azul. A partir de sus dudas, ellos desarrollan esta autonomía para buscar soluciones y poder entender y desenvolver un poquito del mundo que los rodea a través de estos saberes y estos conocimientos que ya tenemos gracias a nuestra comunidad, a nuestra formación antes de la escuela. Y ya una vez hablando de esto, pues también podríamos hablar de que uno de sus principales componentes o una de sus principales características, pues es su enfoque centrado en la
problematización. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos, bueno, que su enfoque tiene como propósito que los alumnos observen o analicen todas estas dificultades que enfrenta su comunidad o su familia en un entorno social para, bueno, de cualquier determinado problema, porque por ejemplo, para a partir de él buscar una solución y crear conocimiento a partir de situaciones reales que brindarán al alumno un conocimiento más propio y con el cual podrá identificarlo o utilizarlo en su vida diaria en la comunidad, ayudando a que progrese. Una vez hablado de esto o de sus principales de algunos de los ejemplos sobre en qué se diferencia la NEM de otros programas o cuáles son algunas de las cosas que pretende lograr, pues quiero pasar a la parte en la cual vamos a hablar un poquito. Sé que esto ni siquiera parece un podcast porque estoy hablando yo solo, pero quiero hablarles un poquito de la parte de la forma en la cual está estructurado este nuevo programa, la forma en la cual sus componentes o la forma en la que está organizado hace que todo, este, no sé cómo decirlo, pero circule de una forma tan propia. Bueno, antes que nada, pues vamos a hablar de que también llegó a cambiarnos completamente a la forma en la cual trabajábamos como docentes y a los alumnos en la forma en la cual recibían los conocimientos. Antes eran vistos como seres pasivos, hoy son agentes de cambio que bajo esto lo que ya les comentaba de su enfoque centrado en la problematización, los alumnos podían usar todos estos aprendizajes adquiridos en la comunidad para solucionar y adquirir un aprendizaje en conjunto o comunitario. Entonces, también les quiero hablar un poquito sobre la forma en la cual está organizada o conformada, que para este punto ya creo que todos lo conocemos o deberíamos que son sus 4 campos formativos. Ay, cuatro, 4 campos formativos y 7 ejes articuladores. Muy bien. En cuanto a los campos formativos, quiero aclarar, porque muchas veces dijeron así como de que, ay, es que la nueva escuela mexicana vino a quitar materias, vino a quitar contenidos, vino a quitar, sí, todo esto que también es sumamente importante dentro del proceso de aprendizaje, pero que sin embargo no es lo más esencial, como lo que mencionábamos anteriormente, como lo que era este enfoque humanista, la igualdad sustantiva, la forma en la que los estudiantes interactuaban o se relacionaban, los contextos, el contexto urbano, el contexto social, que es muy diferente la forma de trabajar en cada uno de ellos. Este, bueno, vamos a pasar a lo que les decía. Para este nuevo campo formativo, para este nuevo programa se nos presentan 4 campos formativos. ¿Qué son los campos formativos? Pues bueno, básicamente son la reorganización de los contenidos que se hace de esta forma para evitar la fragmentación del conocimiento, promover el trabajo con proyectos, que era justamente en estos proyectos donde los alumnos observan, analizan distintas problemáticas de su comunidad, de su contexto, de su familia, de su entorno, para utilizarlas para resolverlas y crear así un aprendizaje más situado. Bueno, además también de volver a la escuela y su relación con la comunidad y la realidad social del lugar en el cual los niños viven. Además, pues vengo también a hablarles de estos campos formativos, qué son, son materias, qué son. Bueno, pues estos campos formativos, buscan priorizar o integrar varias materias que ya se trabajaban en programas anteriores. Como primer lugar les voy a hablar un poquito del campo formativo de lo humano a lo comunitario,
que integra o prioriza el bienestar personal, emocional y comunitario antes que contenidos memorizados o vacíos. Entonces, las materias que integramos en este campo formativo es educación física, educación socioemocional, tutoría y orientación, vida saludable. Vida saludable obviamente es un, bueno, cada una de estas asignaturas tiene su área de trabajo y diferentes aportaciones al bienestar o al conocimiento de nuestros alumnos. Sin embargo, pues están organizados de cierta forma y se trabajan de acuerdo a la problemática que los alumnos hayan estudiado. Por ejemplo, en cuanto a vida saludable, podemos trabajar aquí todos estos contenidos que van en torno a la nutrición, al bienestar de nuestro cuerpo, a cuidar lo que comemos, lo que respiramos, la forma en la que caemos a lo mismo, la forma en la que interactuamos, porque si no tenemos un valor ético, social, como no tirar la basura en la calle, vamos a poder identificar una problemática de contaminación en nuestra comunidad. ¿Y qué vamos a hacer con esa problemática de contaminación en los ríos, en la plaza, no sé? Hacer que los alumnos la elaboren, ver que los alumnos la aborden, la trabajen, por qué es que estamos en esta situación, qué podemos hacer para mejorarla y sobre todo, como lo dice aquí, vida saludable. Qué repercusiones tiene en nuestra salud, en la salud de la comunidad, en el agua que bebemos, en los océanos, porque ya todos sabemos que toda la contaminación de nuestros ríos termina en el océano. Entonces, vida saludable y convivencia y cultura de paz. La cultura de paz también es algo nuevo, bueno, no nuevo, pero sí algo que nos propone mucho la nueva escuela mexicana para tratar de erradicar todas estas situaciones violentas que llegan a ocurrir tanto dentro de la escuela, tanto en la comunidad. Entonces, suena como un campo formativo sumamente importante y que ya habíamos estado trabajando en programas anteriores, pero no con este énfasis, no con esta profundidad en programas anteriores tan solo cómo se derogaba o cómo se iba haciendo del lado de la educación emocional y la nueva escuela mexicana bajo su sentido humanista que busca promover que creemos seres humanos completos, dándoles más atención un poquito a esta parte. Dentro del campo formativo desde lo humano a lo comunitario vamos a poder trabajar toda esta parte de la educación socioemocional, que es algo sumamente importante en nuestra formación individual como humanos, como seres contribuyentes de nuestra sociedad. Sin educación emocional no tenemos nada y es algo que la nueva escuela mexicana ha notado y ha decidido agregar. También tenemos el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Cabe mencionar que para eso también nos dieron estos nuevos libros de texto, que este es uno que también me gustaría hablarles mucho. Ojalá y me dé el tiempo para volver a regresar a este tema. Y bueno, me dio por mostrarles el libro porque justamente en esta parte de aquí podemos observar que tenemos nuestros campos formativos y nuestros ejes articuladores, que es de donde yo ahorita estoy haciendo un poquito de memoria. Y bueno, tenemos también este campo formativo que es ética, naturaleza y sociedades. Un nombre muy bonito, pero ¿qué es? ¿Qué engloba? ¿Para qué sirve que los alumnos trabajen en torno a este campo formativo que es ética, naturaleza y sociedades? Muy bien, este campo formativo aborda la comprensión de nuestro entorno social, que era lo que les comentaba. Nuestra relación con la comunidad y la forma en la que nos desarrollamos en ella, los aprendizajes que ya tenemos entendidos de ella, que sí, de nuestra casa, de nuestra moral. Entonces, ¿qué quiere decir? Visualizándolo con mis alumnos, estoy hablando de que aquí en el Mayorazgo es una comunidad de personas zarceras, aguacateras, que hace mucho frío, todo lo que esto integra dentro de nuestro entorno social, historia, cultura, naturaleza, que sobre todo que ellos llevan en esta parte aprendizajes muy claros en torno al medio ambiente que los rodea. ¿Por qué? Porque es importante para ellos preservar el territorio en el cual cultivan, la frescura que tiene su pueblito, que si talan más árboles de los necesarios, podríamos caer en una situación ambiental
en una problemática social de la comunidad que sería muy difícil de resolver después. Entonces, claro que todo esto lo deben de ver desde de una mirada crítica y ética, que era lo que les decía, para eso estamos nosotros como docentes, para guiarlos hacia un adecuado uso de estos conocimientos. Y bien, las materias que engloba son historia, geografía, ciencias naturales, sí, es educación socioambiental, formación cívica y ética, que es una materia que trabajamos en todos los programas anteriores muchas veces y en la cual era la encargada o era donde aprendíamos acerca de todos estos valores sociales como era la justicia, la hermandad, la paz, la igualdad, la equidad de género y que hoy los vemos inmersos en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. En el siguiente campo formativo que tenemos es el de lenguajes. Lenguajes es uno de mis favoritos personales. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido muy fan de la materia español. Que cuando eran aquellos programas, cuando lleva la primaria y ustedes como docentes o ¿sí? ¿Recuerdan programas anteriores? Donde este campo formativo normalmente era conocido como español. Pero ¿por qué español? Decíamos muchas veces, estás aprendiendo español, pero ¿por qué estás aprendiendo español si es el idioma que hablas? ¿A poco todavía lo estás aprendiendo? Bueno, pues español era una palabra que se quedaba corta para todo lo que nos está englobando lenguajes, para todo el universo que nos acaba de abrir, bueno, no el universo que nos acaba de abrir, pero simplemente sí le da un poquito más de foco a todo esto que no se le daba, que lo íbamos dejando de lado y que sin embargo pues aprendíamos español, sí, pero bajo ciertas cuestiones. Entonces en este campo formativo pues, se busca la comunicación, la expresión, la comunicación, sobre todo, la comprensión, sobre todo la expresión, cómo podemos expresarnos de manera saludable, que era uno de lo que una de las cosas que veíamos en el campo formativo anterior, que era la educación socioemocional y vida saludable. Entonces, ¿cómo podemos expresarnos? ¿Expresarnos será algo que tenga que ver con nuestra salud? Claro que sí. Claro que sí, aquí ya estamos, ya les estoy dando el ejemplo de cómo podemos vincular dos campos formativos para un mismo proyecto. Este, de la comprensión del mundo a través de distintos lenguajes, porque hoy en día no solamente basta con saber hablar español, sino que también en la lengua global, que es el inglés, la debemos de aplicar para que formemos ciudadanos un poquito más conscientes de que en algún momento de su vida va a ser requerida, pero no dándole tanta la importancia como para despojarnos de nuestras raíces y de nuestra cultura, de lo que somos, de lo que representamos, y es lo que me fascina de este nuevo campo formativo, que es que en lenguajes le damos nuevamente la importancia que se merece nuestra lengua materna, todas estas lenguas anteriores, las lenguas indígenas, que poco a poco han ido desapareciendo y que por ahí vi una frase, por ahí en alguna red social, que decía que nos enseñaron a no tenerle cariño o a despreciar nuestras raíces como son nuestras lenguas así, para que una vez que se destruyeran no hiciéramos nada por recuperarlas. La nueva escuela mexicana nos propone que debemos de volver a nuestras lenguas indígenas, pues son, claro, también en los contextos donde principalmente se manejaba, ¿verdad? Porque caemos a lo mismo bueno, vamos a volvernos un poquito aquí, a ver si no me pierdo yo, hago que se pierdan ustedes y hago que se deje de entender todo el video. Pero anteriormente les mencionaba como de que los contenidos no estaban adecuados a la zona en la cual se impartía y hablábamos mucho de la zona rural y la zona urbana. ¿Cómo pretendo yo venir a enseñar inglés a una zona donde no saben hablar español, donde su principal lengua es el purépecha? Donde su lengua materna es el purépecha y una lengua muy hermosa y hay que principalmente enseñarles también español. Y aparte de todo, quieren que yo les enseñe inglés a unos niños que apenas sí hablan español porque su lengua materna es el purépecha. Entonces, hay que volver a caer a esta revalorización de nuestro patrimonio, de nuestras lenguas, de que no se visualicen como algo raro o que ya no es vigente, sino volverlos a traer a curso y que cada vez haya más hablantes bueno,
dentro de su comunidad y dentro de México, orgullosos de sus raíces, de lo que representan para México. Entonces, lenguajes o el campo formativo de lenguajes nos permite mucho hablar de esto, volver a nuestras raíces, abrazarlas y mostrar quiénes somos. También, bueno, las materias que integra, porque ya estoy siendo un poco expresivo o cayendo, divagando, no pude haberlo dicho mejor, divagando, son español, lenguas maternas, que era lo que ya decíamos, pues estoy claro donde los contextos donde se aplican, pero que en Michoacán tenemos muchos, tenemos las cuatro, la bandera purépecha, este, entonces vamos, en Michoacán es muy necesario, lo necesitamos bastante, es algo que precisamente por eso me agrada. Además también trabajamos el inglés, que es una lengua externa, una lengua extranjera, artes, que como les digo son materias que se iban delegando o que no se les daba la importancia que merecían, como son las artes, música, teatro, poesía, y que se iban dejando de un lado y hacía que perdieran que los alumnos perdieran el sentido de lo que realmente representa nuestro vocabulario, la forma de la cual nos comunicamos, transmitimos y expresamos nuestras emociones. Entonces, una manera saludable de hacerlo es mediante las artes y que la nueva escuela mexicana hace posible nuevamente mediante estos campos formativos y mediante sus ejes articuladores, que voy a tratar de hablar en unos minutitos más. Nos hace falta un campo formativo que es saberes y pensamiento científico. En cuanto a saberes y pensamiento científico, se los voy a, bueno, es un campo formativo muy amplio y que lo que me fascina de él es que justamente promueve en los alumnos algo que ya teníamos perdido, que es la observación, la experimentación, el análisis de situaciones o de las problemáticas que hablábamos anteriormente, en la cual los alumnos, el uso del celular, han hecho que los teléfonos, el uso del celular, han hecho que los alumnos, pues sí, que ya no se detengan a pensar, a observar, a experimentar, ¿verdad? Porque ya todo lo tenemos a un simple clic, a un Google de nuestras manos. Entonces, este campo formativo hace que promovamos nuevamente la observación, la experimentación para llegar a un conocimiento. Además de que se centra en el razonamiento lógico, el pensamiento matemático. Ya con esto ya les dije qué materias se engloban: el pensamiento matemático y la comprensión científica de la realidad. ¿Qué será eso? Física. eh, ¿Qué otra área de la ciencia? La biología. Bueno, las materias que engloba son matemáticas, ciencias naturales, física, química, biología y tecnología. Un campo formativo sumamente importante y para que, paréntesis, para maestros, no démosle a este campo formativo solamente el uso de matemáticas. Muchas veces vemos a este campo formativo como la materia, como un igual a la materia de matemáticas, y no. Este campo formativo engloba muchísimo más o va más allá de del uso de las matemáticas para la comprensión de nuestro entorno, como lo podemos escuchar, la observación, la experimentación, va a hacer que este campo formativo sea muy enriquecedor para nuestros alumnos en áreas como son las matemáticas, la física, la biología, el estudio de nuestros compañeros animales, que es la biología, la tecnología, cómo es que utilizamos esto para un bien positivo y no solamente para ver TikToks. Entonces, esos son los campos formativos: saberes y pensamiento científico, lenguajes, del humano a lo comunitario. Me hace falta de hablarles de uno, ¿no? No, ética, naturaleza y sociedades, del humano a lo comunitario, lenguajes y saberes y pensamiento científico. Acabamos de hablar de los cuatro. Entonces, ahora vamos con los ejes articuladores, que como pueden ver voy a acercar un poquito el libro a la pantalla para que podamos observar los logotipos que tienen los ejes articuladores y que también los campos formativos lo tienen, pero obviamente no puedo verlo porque mi celular es de mala calidad, lo van a ver en la cámara. Vamos a hablar un poquito de estos. Bueno, la principal función de estos ejes articuladores es, lo voy a decir con mis palabras, ¿verdad? Porque la teoría y todas estas palabras las pueden observar en el libro del maestro Isaac Abisaí, en el capítulo 3, componentes.
de la nueva escuela principales componentes de que integran la nueva escuela mexicana. Uno de los ejes articuladores es, bueno, una de las funciones de los ejes articuladores es precisamente la relación entre los campos formativos o la forma en la cual queremos trabajar los contenidos de los campos formativos, de lenguajes, de saberes, de ética, naturaleza y sociedades y de lo humano a lo comunitario. La manera Sí, pues básicamente con ejes articuladores su principal función pues siempre va a ser articular o conectar entre las diferentes asignaturas o materias que engloban los campos formativos. La forma en la cual vamos a trabajar, la forma en la cual vamos a utilizar la transversalidad de estas asignaturas, la forma en la cual podemos vincular, gracias a todo eso debemos los ejes articuladores, la forma en la cual podemos vincular español con matemáticas, o dicho actualmente, lenguajes con saberes y pensamiento científico. Todos los días bueno, no todos los días, ¿verdad? Pero a menudo cuando se trata de la problematización, yo trabajaba mucho con problemas razonados, en los cuales pues les daba a los niños una situación a resolver matemática y con ciertas cifras y los alumnos debían de visualizar estas cifras y resolver el problema. Pero bueno, es que no me estoy sabiendo explicar, pero lo que quiero llegar con esto es la vinculación de que en ese problema, en una misma situación, los alumnos pueden llegar a trabajar dos o más materias a un mismo tiempo y los ejes articuladores nos van a ayudar a hacer que esto pase. A ver, tenemos aquí un eje articulador que se llama Artes y Experiencias Estéticas. Ese eje articulador va a ser el que nos va a ayudar a vincular esta parte de las artes en el campo formativo de lenguajes. Si yo quiero que mis alumnos se elaboren mediante el campo formativo de lenguajes bajo la asignatura de español, como para que sea un poquito más entendible, se expresen sus sentimientos a través de poemas o poesías, es necesario que obviamente implícito en este aprendizaje está las artes y las experiencias estéticas, ¿verdad? Entonces, si dentro de mi contenido de español yo quiero que los alumnos identifiquen los principales rasgos de la poesía o cómo es que está escrita modelo de literatura, sí, todo lo que englobe poesía y poemas, la forma en la que los decimos, lo que queremos transmitir con ellos, va a tener que estar vinculado bajo el eje articulador de artes y experiencias estéticas, lo que va a hacer que nosotros entendamos y conectemos mejor la información, al igual que los alumnos les va a facilitar más la adecuada vinculación de estos contenidos. Así que cayendo a lo mismo, pues sería eso, que los ejes articuladores tienen como esta función de relacionar los contenidos con nuestra realidad social, de integrar y de orientar nuestros campos formativos, darles un sentido hacia dónde queremos trabajar. Tenemos, como ya les había mencionado, 7 campos formativos que son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, vida saludable, igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y artes y experiencias estéticas. Cada uno de estos contenidos, de estos ejes articuladores, está creado, está diseñado para la adecuada vinculación de los contenidos con nuestras asignaturas, que son los campos formativos, y hacia dónde queremos dirigir el conocimiento, hacia dónde lo queremos orientar, qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan en este campo formativo o qué sentido va a tomar su aprendizaje. Entonces, como funciones específicas tendríamos eso que ya les mencionaba, que es articular los campos formativos, promover principios y valores de la nueva escuela mexicana, orientar la práctica docente, o sea, que nosotros también tengamos un sentido de qué es lo que queremos enseñar, que el contenido que estamos trabajando tiene vinculación con todo. Tenía un proyecto anterior donde vinculábamos nuestras civilizaciones prehispánicas, con el arte que ellos nos dejaron, con
con la relación que ellos tenían con su entorno natural y con el medio ambiente. Claro, todo esto bajo el campo formativo de saberes y pensamiento científico, lenguajes, articulando bajo interculturalidad crítica, que justamente nos habla de que en todo México no solamente tenemos esta interculturalidad al estar establecidas diferentes este, civilizaciones prehispánicas como fueron la maya, la purépecha. Podemos utilizarlo también con el eje de artes y experiencias estéticas bajo la creación de todos estos artículos que nos dejaron, como fueron las pirámides, nuestro patrimonio como los murales, el penacho de Montezuma, todo esto que nos representa y nos identifica como mexicanos y que hace que los alumnos mediante este nuevo programa, creen un aprendizaje más profundo y con amor a su país. Entonces, gran parte de lo que hoy les hablé, pues lo tomé como referencia de principales componentes de que es el capítulo 3 del libro que ya les mencionaba, del maestro Isaac Abisaí, llamado La Nueva Escuela Mexicana, un proyecto emancipatorio. Y cómo no ser emancipatorios si estamos hablando de que nos vamos a desafanar de todo lo extranjero, sino que vamos a aprender a revalorizar nuestra cultura con nuestras lenguas maternas en el campo formativo de lenguajes, con el arte que nos caracteriza como mexicanos, bajo el eje articulador de artes y experiencias estéticas, vida saludable que podemos dirigir, eje articulador para trabajar todo esto de la gastronomía, ética, naturaleza y sociedades para darle un lugar a todos estos saberes de nuestros pueblitos, de la golaria mexicana que urge ser rescatada del olvido en los planes y programas. Entonces, la nueva escuela mexicana ha venido a erradicar justamente todo esto o todas estas problemáticas que nos habían dejado planes y programas anteriores. Si ustedes quieren saber un poco más, pueden leer el libro del maestro Isaac Abisaí en el capítulo 3, principales componentes de de la nueva escuela mexicana bajo la ayuda o la autoría del maestro Sergio Tobón, que es una personal, tanto el maestro Abisaí, tanto el maestro Sergio, tengo entendido que han hecho múltiples aportaciones para este magnífico programa. Entonces, hasta aquí finalizamos el episodio de este podcast. Esperemos sigamos trabajando de esta forma y que sea lo suficiente para poder acreditar mi curso. Bye y nos vemos en una segunda sesión.